Melquiades, tu proveedor de materiales de construcción, patrocina Más Pasión. Melquiades Sellín, centro de materiales para la construcción y decoración. Cerámica, baños, saneamiento, griferías. Te asesoramos en la toma de decisiones para tu reforma. Servicio y suministro a pie de obra. Amplio stock en azulejo y grés de las principales marcas del sector: Tau, Pamesa, Crespania. Sección de ferretería y bricolaje. Complementos de jardinería y decoración exterior. Melquiades Sellín, cuestión de confianza. Cuenta la leyenda que a principios del siglo XI, en las proximidades de la ciudad de Tolosa, la Madre de Dios se le apareció a Domingo de Guzmán y le enseñó a rezar el rosario. Le dijo que propagara esta devoción y la utilizara como arma contra los enemigos de la fe. Domingo de Guzmán fue al sur de Francia para convertir a los que se habían apartado de la Iglesia por herejía. Durante esta cruzada crea en 1216 en Toulouse la Orden Dominica, confirmada por el Papa Honorio III. El beato Fray Alano de Roca, un dominico bretón, es considerado como el primer gran difusor del uso devocional del rosario y funda la primera cofradía del rosario. Pronto los dominicos difundieron el rosario, fundando cofradías por toda Europa. En 1571 tiene lugar la Batalla de Lepanto, cuya victoria es atribuida a la Virgen del Rosario por el Papa Pío V, quien instituye la fiesta de Nuestra Señora de la Victoria el 7 de octubre. En 1573 el Papa Gregorio XIII cambió la denominación de esta fiesta en honor a la Virgen del Rosario el primer domingo de octubre, que posteriormente pasó al 7 de octubre, día de la Batalla de Lepanto. Hoy hablamos de los orígenes de la devoción a la Virgen del Rosario en Más Pasión. Y bienvenidos al programa de Más Pasión, un programa dedicado a nuestra patrona, Nuestra Señora del Rosario, y nos encontramos en su santuario. Vamos a hablar con Rafael Ríos Delgado. Él es licenciado en Historia del Arte, actualmente está haciendo el doctorado y es profesor amante de la Semana Santa, el mundo cofrade y las hermandades. Rafael, muchas gracias y bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Rafael, cuéntanos, dices hace muy poco, ¿no?, una conferencia titulada La devoción de María en la religiosidad popular. Háblanos un poco cómo evoluciona, ¿no?, esa devoción en la religiosidad popular. Bien, la conferencia en realidad yo lo que hice fue plantearla en una serie de bloques por contarle a los asistentes cómo había ido evolucionando esa devoción a la Virgen María. Está claro que la primera gran defensora de la Virgen María es la propia Iglesia Católica. La Iglesia Católica termina definiendo 4 dogmas en torno a la Virgen en general. Los dos más fuertes, que quizás sean los que conocen todos los fieles, es fundamentalmente el dogma de la Inmaculada Concepción, definido por el Papa en 1854, y el dogma de la Asunción de María en 1950. A eso se le unen algunos votos, como por ejemplo el voto de la realeza, el voto de la mediadora. Eso es importante porque fueron formas donde la Iglesia va ratificando el papel de la Virgen María y donde se la reconoce pues como Madre de Cristo, se reconoce su pureza virginal, se reconoce que la Virgen no se muere, sino que se duerme y sube en un tránsito en cuerpo y alma a los cielos. Se vienen a combatir algunas herejías, como por ejemplo la herejía nestoriana, donde se negaba que María fuera la Madre de Cristo, por poner un ejemplo. Eso tiene su transcripción al arte. Tenemos representaciones iconográficas, como es lo de la Virgen Odohetria, la Virgen donde vemos que la Virgen se convierte primero en trono de Dios, luego la Virgen aparece de pie jugando con el niño y que tanto desarrollo va a tener posteriormente en el arte. Son las dos iconografías de Teococo y Odohetria, que son las dos iconografías clásicas del mundo bizantino. Luego vamos a tener un momento muy importante en la Edad Media, que es cuando aparece la Orden de San Benito,
San Benito como tal, él no fundó ninguna orden, pero sí dejó escrita una regla para las fundaciones monacales que dan como resultado la fundación de la Orden de los Benedictinos y luego dos ramas reformadas de los benedictinos, que es la Orden del Císter y la Orden de Cluny. Esas dos órdenes van a ser unos los que desarrollan el concepto del monasterio, los otros los que desarrollan la iglesia de peregrinación, unos los que formaron espiritualmente a lo que se conocieron fundamentalmente como los caballeros, es decir, las órdenes de caballería, los otros los que potencian el culto a las reliquias. Eso conlleva a la búsqueda de reliquias de la Virgen María por el mundo, que potencian también su devoción. Reliquias, por ejemplo, como el famoso cinturón de la Catedral de Prato, el famoso velo de la Virgen María, que hay uno en la Catedral de Chartres, el otro, por ejemplo, en un relicario que tiene la Hermandad del Silencio en Sevilla. Bueno, son cuestiones que ayudan a popularizar la devoción a la Virgen María. De estas dos órdenes religiosas, en las dos fue muy común que en su complejo monacal hubiese siempre una capillita a la que podía acceder el pueblo, dedicada siempre a una devoción mariana, con lo cual esto ayuda a que el pueblo tenga siempre un punto de referencia mariano donde visitar, donde rezar. A esto se le une a que cuando va avanzando la Edad Media surgen algunas órdenes de caballería. Hay una orden de caballería muy importante, que es la famosa Orden del Temple, que está tan rodeada de polémica. Sin embargo, los templarios fueron unos grandísimos marianos. Ellos se empapan del espíritu de San Bernardo. San Bernardo fue un grandísimo devoto de la Virgen María, y empapados de esa idea de San Bernardo, ellos se muestran como caballeros en Cristo, como caballeros en la fe cristiana, toman a la Virgen por su protectora, y debemos de pensar que en el ámbito de la reconquista, de recuperar los territorios ocupados por los musulmanes, el Papa esto lo había definido como una cruzada contra la fe, con lo cual era normal que hubiera caballeros que quisieran participar de esa cruzada en favor de la fe cristiana. Y los templarios aportan un nuevo concepto de devoción también, que son esas pequeñas imágenes, que vemos algunas de ellas, por ejemplo, en la Catedral de Sevilla, imágenes de pequeño formato que se llevaban siempre en el ámbito de una batalla, que cuando terminaba la batalla se desmontaba, se colocaba en una tienda de campaña y servía de capilla provisional. Todas esas iconografías de la Virgen de las Batallas, que tenemos, por ejemplo, una en la Catedral de Sevilla, que perteneció a Fernando III el Santo y que luego donó Alfonso X a la Catedral de Sevilla, pues también ayudan a popularizar esa devoción. Avanzando a la Edad Media, llegamos al siglo XII, siglo XIII, y aparecen las órdenes mendicantes. Son fundamentalmente 4 las importantes, aunque habrá algunas más, pero las más importantes son agustinos, el Carmen, que todavía entonces era Carmen Calzado, y luego especialmente franciscanos y dominicos. Franciscanos y dominicos van a marcar la devoción a la Virgen María de manera muy clara. Los franciscanos y los dominicos fundamentalmente están simbólicamente unidos, porque cuenta la tradición que Santo Domingo de Guzmán se cruza en un determinado momento con San Francisco de Asís, y cuando lo ve, él sale corriendo, lo abraza y le dice: hermano, tú y yo cambiaremos el devenir del mundo. Son órdenes que se dedican a predicar. Ya no es la vida en un monasterio, es una vida pública fuera del convento, donde me dedico a pedir limosna, pero sobre todo a predicar. Y todas estas órdenes religiosas predican la devoción a la Virgen María. Los franciscanos, fundamentalmente a la Virgen de los Ángeles, y muy especialmente al dogma de la Inmaculada Concepción. Los dominicos, especialmente al rezo del Santo Rosario y a la Virgen del Rosario. Y vemos que, paradójicamente, 2 de las grandes devociones en España, raro es el municipio donde no hay una Inmaculada Concepción y raro es el municipio donde no hay una imagen de la Virgen del Rosario. Con la llegada de la Ilustración supone el enfrentamiento entre 2 formas de entender la religión. Para los ilustrados, partidarios de una religión íntima, y la popular, no sujeta a planteamientos doctrinales y teológicos.
La lucha se desarrolla sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, iniciándose con el expediente general y la adopción de las correspondientes normas legislativas para un mayor control de las cofradías y hermandades. El 28 de septiembre de 1970, el conde de Aranda, presidente del Consejo de Castilla, les pide a todos los arzobispos y obispos que envíen noticia de todas las hermandades y cofradías. El informe sobre la villa de Llín, fechado el 9 de mayo de 1771, que envía el corregidor de Llín, Juan Pablo de Salvador y Asprer, al intendente de Murcia, en la que se recoge toda la información de la parroquia y el convento de franciscanos, y también sobre las 13 hermandades y cofradías que en ese momento existían, 3 de ellas de ISO. El informe sobre la cofradía de Nuestra Señora del Rosario dice así: la formaban 72 cofrades, por la edad de la Virgen María según la tradición, pertenecientes tanto al clero como seculares. Su constitución fue aprobada por el juez ordinario. Anualmente se nombraban 4 mayordomos, uno de ellos sacerdote, que presidía las juntas particulares. Las juntas generales las presidía el vicario eclesiástico. Se encargaban de mantener encendida día y noche una lámpara en la ermita de esta sagrada imagen, así como celebrar anualmente su festividad cada 8 de septiembre y primer domingo de octubre, con vísperas, misa cantada, procesión y sermón. En la función de la purificación, la Candelaria, costeaban los gastos de torta o rollo, pichones y una libra de cera. Contribuían al clero por su asistencia a las Minervas del primer domingo de cada mes. Es una procesión eucarística por el interior del templo o por el claustro del monasterio, con manifestación del Santísimo Sacramento. También por su asistencia junto con la comunidad de San Francisco la tarde de Viernes Santo al descendimiento, entierro de Cristo y sermón. Sus ingresos provenían principalmente de algunos censos, de las rentas obtenidas por la explotación de unas oliveras que se fijan en 78 reales anuales, así como de las limosnas y petición a los habitantes del pueblo. Sus gastos por quinquenio de encera eran de 300 reales. Esto es súper curioso porque el rosario que nosotros hoy en día conocemos como rosario canónico es una evolución. Al principio, en realidad, se rezaba, y no de manera muy organizada, lo que se rezaban era 150 Padres Nuestros. De los 150 Padres Nuestros, aquellos se empiezan luego a mezclar y se empiezan a hacer exaltaciones a la Virgen, que es lo que conocemos como el Salterio, y en muchos casos esas 150 Padres Nuestros se terminan sustituyendo por 150 rezos o advocaciones a la Virgen María. Un salterio es en realidad como un piropo que tú le dices a la Virgen María. ¿Qué ocurre? Que cuando tú tienes que rezar 150, es normal que tú pierdas la cuenta, y por eso surge el rosario, que no deja de ser una pequeña pulserita de hilo o de cuerda con bolitas que te permite ir llevando esa cuenta, y de ahí viene lo de la cuenta del rosario. Con el tiempo se organizó en los 15 misterios históricos, los 5 gloriosos, los 5 dolorosos y los 5 misterios de gloria, que luego se ampliaron con los misterios de luz que introdujo el Papa Juan Pablo II. Pero hay un momento muy importante en la devoción al rosario, que es el año 1571. El Papa Paulo V, que luego fue santo, él pide a la cristiandad que recen el rosario para invocarle a la Virgen, que una batalla muy importante que hubo para la historia de Europa, no para la historia en concreto de la devoción, sino para la historia de Europa, que fue la batalla de Lepanto. La batalla de Lepanto fue una batalla donde una coalición de ejércitos, los ejércitos papales, la República de Venecia, la corona española, junto con algunos ducados, como por ejemplo el de Saboya, se enfrentan a las tropas de Solimán el Magnífico, que era el sultán del Imperio Turco. Aquella victoria supuso que el Imperio Turco no siguiese expandiéndose por Europa. Si el Imperio Turco hubiese ganado aquella batalla, posiblemente el destino de Europa habría sido un destino completamente distinto, una cultura posiblemente musulmana, y la tradición cultural que ahora mismo tenemos sería completamente distinta. Yo no digo ni mejor ni peor, digo que sería completamente distinta. A raíz de esto se entiende que paradójicamente ha sido posible ganar esa batalla por haberle rezado a la Virgen, y eso es lo que motiva
que el Papa instituya la fiesta de Nuestra Señora de la Victoria, en recuerdo de esa victoria en la batalla de Lepanto. Resulta que es que este Papa, él era dominico, y entonces estaba muy convencido de la devoción al Santo Rosario. Al principio se celebraba el primer domingo de octubre, hasta que el Papa que lo sustituye a él, cuando este Papa fallece, la fija en el 7 de octubre, porque el 7 de octubre es cuando se desarrolló la batalla de Lepanto. Al fin y al cabo, ¿no?, estas efemérides, ¿no?, y estas celebraciones, estas fiestas, hacen, ¿no?, que se popularice la figura, ¿no?, en este caso del rosario, pero como decíamos, ¿no?, al principio, al fin y al cabo, el arte, ¿no?, y también tener imágenes como la imagen del rosario, en este caso, es una labor, ¿no?, de catequesis prácticamente, ¿no? Así es. A la pintura y a la escultura se le ha llamado siempre la Biblia de los pobres. Cuando tú le estás explicando a personas sin formación, analfabetas, los misterios, le estás explicando cuestiones de la fe, desde el punto de vista dogmático, sin un apoyo de imágenes es muy complicado, sin apoyos visuales quiero decir. Sin embargo, gracias a la pintura y gracias a la escultura, aquello que tú estás predicando es muy fácil poderlo explicar. Y eso precisamente es la importancia que tiene el arte sacro, que ha permitido servir de catequesis para las personas que no tenían esa formación necesaria. Las advocaciones de la Virgen María son muy variadas. ¿Cuáles son los elementos de la advocación del rosario que nunca faltan, que vemos en el arte y que decimos es la imagen de una Virgen del Rosario? Si es una imagen de gloria, como es el caso de vuestra patrona, lo común es siempre que vaya con el niño Jesús y que en la mano porte un rosario. Eso es fundamental. La tradición lo que dice es que la Virgen del Rosario se le apareció a Santo Domingo, pero en realidad no se le apareció a Santo Domingo, es más bien la orden dominica la que difunde el rezo del rosario. Claro, como el padre espiritual de la orden dominica era Santo Domingo, pues al final simbólicamente en esas representaciones artísticas se pone siempre a Santo Domingo recibiendo el rosario de la Virgen María. No es tal, no es el caso exacto, no es como por ejemplo el caso de San Simón Stock, que sí que parece que a la Virgen del Carmen se le aparece y le entrega el escapulario, según la tradición. En este caso no, pero sí que es cierto que la orden dominica populariza esa devoción al Santo Rosario. También, ¿no?, me imagino que para ese conocimiento en cuanto a la Virgen del Rosario, ¿no?, también esa celebración, ese rosario de la Aurora. Claro, los rosarios de la Aurora fueron muy, muy importantes porque el rosario se ha rezado siempre. Pero el rosario lo común era, fundamentalmente, existían cofradías rosarianas, es cierto que existían, muchas de ellas patrocinadas por la propia Orden de los Dominicos, que apoyan fervientemente en sus conventos la fundación de Hermandades del Rosario. En el caso, por ejemplo, de mi ciudad, de Sevilla, el convento de San Pablo el Real, allí había una cofradía del Rosario y esa cofradía era como la cofradía matriz de la Orden y esta misma orden daba luego licencias para fundar cofradías rosarianas en otras parroquias. Y había muchas cofradías rosarianas. Pero nos vamos a encontrar con un fenómeno muy importante y es un fraile dominico nacido en la zona de Galicia, que llega a Sevilla al final de su vida, que es el padre Ulloa. Y el padre Ulloa se dedica a popularizar el rezo del rosario. Y lo hace de un modo tan vivificado que se convierte en una renovación espiritual para la ciudad de Sevilla. Tan importante fue la manera que tuvo él de popularizar el rezo del rosario, no ya en el ámbito de la Iglesia, sino de una manera mucho más pragmática, que pudieran acceder a él todo el mundo, que cuando él fallece, un grupo de cofrades de la Hermandad de la Alegría, de la parroquia de San Bartolomé, en memoria del padre Ulloa, sacan por la noche un rosario con un estandarte mariano recorriendo las calles de la feligresía. Es la primera noticia que tenemos de un rosario público por las calles. Y esto termina generando una eclosión rosariana en la ciudad de Sevilla, donde se fundan muchos rosarios públicos. De esta misma idea, dos frailes capuchinos, que son el padre Fray Pablo de Cádiz y el padre Fray Isidoro de Sevilla, ellos han conocido esto del padre Ulloa. El padre Fray Pablo lo lleva a Cádiz, apoyado por el obispo de Cádiz. El obispo de Cádiz en ese momento era un dominico, con lo cual vio una idea preciosa, y él apoya la fundación de lo que llamó compañías espirituales,
donde llega a fundar en torno a 17, 18 cofradías del Rosario, y que una de ellas, pues, por ejemplo, hoy en día se mantiene, que es la famosa Archicofradía de la Palma de Cádiz, tan vinculada a la ciudad de Cádiz con los hechos del maremoto de 1755 y que paró las aguas en la ciudad. Por cierto, misma ciudad en la que la Virgen del Rosario, patrona de Cádiz, también fue sacada del convento de Santo Domingo y se coloca la imagen a ras de donde estaban las olas, y según la tradición milagrosa, las aguas cesaron. Luego son dos devociones marianas de la ciudad de Cádiz muy vinculadas a la devoción del Rosario. Y luego, posteriormente, el padre Fray Isidoro, esta formación que ha tenido con Fray Pablo, la lleva a Sevilla y predica otra nueva devoción mariana, pero a partir de un rosario público, como es la devoción a la Divina Pastora. Rafa, gracias por habernos contado un poco más sobre que conozcamos, ¿no?, la devoción al rosario, haber descubierto también, pues, de dónde viene todo esto, y que sepamos sobre todo, pues, interpretar, ¿no?, lo que nos ha llegado a nuestros días y de dónde venimos. Muchas gracias. A ti. Pues con Rafael Ríos nos despedimos por hoy. A ustedes, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado un día más en este programa de Más Pasión. Gracias por su atención y, sobre todo, como siempre, que sean felices.